Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de la tercera edición de Ceiba DevFest Virtual, un evento para Latinoamérica sobre tecnología e innovación. Mi nombre es Mayerly Mejía, soy Agile Coach y los estaré acompañando en este espacio como moderadora. En Ceiba DevFest es un evento que se ha realizado por 10 años. En ediciones pasadas se había llevado de manera interna con los profesionales de nuestra compañía. Sin embargo, por petición del público, lo abrimos a toda la comunidad en general desde el 2020. Para las personas que apenas ingresan, les contamos que esta charla quedará grabada y podrán repetirla cuando quieran a través de nuestro canal de YouTube, al igual que las otras 17 charlas que tendremos el día de hoy desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La dinámica será dividida en 3 canales temáticos. El primero será el técnico, el segundo el metodológico y el tercero será un canal mixto. Recuerden que en www.ceiba.com.co/ceibadfes podrán encontrar y conocer la agenda de nuestras charlas. Igualmente, en la descripción de este canal podrán ver los temas que tendremos. Si desean hacer alguna publicación en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @ceibasoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. Para disfrutar de estos espacios, te queremos hacer algunas recomendaciones. Inicialmente, busca un espacio tranquilo donde puedas escuchar sin interrupciones. Deja tus preguntas en el chat durante la transmisión. Y al finalizar, no olvides compartir con nosotros cómo te pareció este Ceiba Dev Fest. Bueno, comenzamos este espacio con la charla de hoy, el rol de la integración en la transformación digital, en el cual se mostrará que la integración es parte fundamental en la estrategia de transformación digital de las organizaciones. Le damos la bienvenida a Rafael. Rafael, quien es cachacosteño, comprometido, apasionado y disfruta de enfrentarse a nuevos desafíos y solucionar problemas. Rafa es arquitecto de tecnología, es promotor y amante de la innovación. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Hola Maye, muy bien, muchas gracias por esa presentación. A ti, gracias. Rafa, el espacio es todo tuyo. Y recuerden, Ceiba de FES conecta con la realidad del futuro. Buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es hablar sobre el rol de la integración en la transformación digital. Aquí está una pequeña introducción, pero ya con lo que nos dijo Maye es más que suficiente. Entonces vamos a hablar del contenido que vamos a tratar durante la sesión de hoy. Vamos a empezar dando un contexto de qué es transformación digital. Es importante que tengamos claro de qué estamos hablando o de qué trata la transformación digital para poder entender cómo entra a participar la integración. Vamos a explicar por qué la integración debemos considerarla como el centro o el corazón de la digitalización, qué desafíos y complejidades tenemos por parte de la integración en estos escenarios nuevos de alta innovación y disrupción de negocios, eh, los escenarios y capacidades de integración que debemos tener en esta nueva era digital y qué estrategias de solución nos plantean para esos desafíos y escenarios que tenemos contemplados. Entonces, inicialmente, ¿qué es la transformación digital? Cuando nosotros hablamos en nuestro entorno, con nuestros compañeros, muy técnico, siempre empiezan a relucir términos cuando hacemos la pregunta de qué es transformación digital, empiezan a hablar de soluciones basadas en Big Data, contenedores, Machine Learning, IoT, inteligencia artificial, cloud, blockchain, Fast Data, microservicios, Lakehouse, todo este tipo de tecnologías que son considerados o enmarcados dentro de la cuarta revolución industrial. Y siempre que estamos tocando el concepto de transformación digital, estamos mencionando estos términos. Pero esto no es transformación digital. Estos son términos técnicos de tecnologías que utilizamos, pero en realidad la transformación digital es una capacidad de entregar negocios digitales. Entonces, cuando una empresa inicia un proceso de transformación digital, lo que le interesa es poder tener esa capacidad de que sus servicios, los productos, las experiencias se ofrezcan como negocios digitales y no solamente tienen que ser negocios nuevos
o que sean disruptivos, sino también la adaptación de los modelos de negocios existentes. Entonces, lo importante para una compañía en un proceso de transformación digital es habilitar esa capacidad. ¿Cómo habilitamos esa capacidad? Ahí sí entramos a hablar de tecnología. Pero quería dar este concepto para que tuviéramos claro que la necesidad de transformación digital viene desde el negocio y no desde la tecnología. Y las soluciones que ofrezcamos de tecnología tienen que estar alineadas con esos objetivos de negocio, con esos motivadores de negocio que quiere conseguir la organización. Como dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son los objetivos que persigue la organización, no vamos a poder sugerir o implementar soluciones que le ayuden a conseguir esos objetivos. Entonces, teniendo esto claro de transformación digital, ahora sí vamos a empezar a hablar de por qué la integración es el corazón o el centro de la digitalización. Si nos devolvemos al primer slide, nosotros vemos que la palabra integración no aparece en ninguno de los términos que teníamos identificados ahí, porque no se considera, siempre el problema de integración ha venido desde que existen soluciones de software, han existido los problemas de integración y se considera que esto no tiene nada que ver con transformación digital. Pero cuando nosotros empezamos a ver los activos de la empresa que participan en esos procesos de negocio, encontramos una serie de aplicaciones que ya soportan las operaciones de negocio que tiene la organización y se encargan de ofrecer todas esas habilitadores para soportar los modelos de negocio de la organización. Entonces ya tenemos ERPs para el tema de facturación, de aprovisionamientos, tenemos CRMs para la gestión de clientes. Adicionalmente tenemos una serie de servicios, pueden ser desplegados sobre esas aplicaciones o servicios que adquirimos, por lo menos a través de nube o algo que queremos utilizar dentro de nuestros servicios digitales, dentro de nuestros negocios digitales. Empiezan a aparecer otros elementos como las cosas, todas las soluciones de IoT, donde empezamos a tener sensores que se despliegan y que van cada vez aumentando el número en cada una de las organizaciones y van generando datos en tiempo real que yo quisiera poder utilizar para mis soluciones de negocios digitales. Otro elemento importantísimo que es la información. Digamos que sabemos que estamos en la era de la información y la información es uno de los activos más valiosos de la organización, siempre y cuando yo lo pueda explotar en el momento oportuno que me garantice poder llevar mis ideas y mis soluciones de negocio en el momento adecuado. Entonces, ahí tenemos un desafío también de ahora que tenemos altos volúmenes de información, no solo es registrarla, sino tenerla activa y que tenga esa capacidad de generar esos insights que me permitan evolucionar el negocio. Y otro elemento son las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación digital, no solo estamos hablando de elementos de tecnología, sino también involucra personas. Personas que participan en los procesos de negocio, personas de tecnología que son encargadas de interconectar e interactuar con estos otros elementos que identificamos. Y en el centro nos aparece la integración. ¿Por qué? Porque la integración es ese elemento que nos va a permitir tender los puentes entre los otros 5 elementos que identificamos para hacerlos interactuar y por lo menos para permitir que cuando yo genere un dato en un dispositivo IoT, esta información pueda ser replicada en una aplicación para que se tome una decisión por parte de una persona, se actualicen algunos dashboards, se generen informaciones. Todo eso necesito habilitarlo a través de la integración. ¿Listo? Y la integración ahí va a ser ese elemento que nos va a permitir crear o convertir todos esos elementos como una unidad digital. Para la organización es indiferente estos elementos y debería verlos como un todo en su proceso de negocios digitales. Ahora bien, explicando por qué la integración es el centro, ahora vamos a definir cuál es el objetivo
¿Cuál es ese papel que juega la integración en un proceso de transformación digital? Entonces, la integración lo que pretende es habilitar el uso de cualquier servicio en cualquier ubicación a través de los diferentes canales que ofrezca una organización. Entonces, ¿qué vale la pena resaltar ahí? Que yo puedo o yo debo poder cualquier servicio que tenga mi organización, hacerlo disponible en cualquier lugar del mundo, porque estamos hablando ahora de mercados globalizados donde yo puedo tener un socio de negocio que esté en el otro lado del mundo, yo puedo tener una solución de logística donde yo necesite integrarme o comunicarme con mi socio comercial en China para gestionar los envíos de los productos. Entonces, yo tengo que poder habilitar esa ubicación y a través de los canales muy enfocado a un término muy nombrado, muy de moda ahora, que es la omnicanalidad. Y es esas capacidades que buscan las empresas de que yo pueda todos mis servicios ofrecerlos sin importar del canal con el que interactúe con mi cliente, ¿cierto? Entonces yo podría, y es algo que persiguen las organizaciones, es tener mis servicios habilitados y sin importar si mi cliente me contacta por mi canal web, si me contacta por un chatbot, si me contacta a través de línea telefónica o a través de WhatsApp, yo pudiese ofrecerle los mismos servicios y entregarle las soluciones. Y entonces ahí es donde empezamos a hablar de experiencias impecables, experiencias memorables, que es lo que persiguen nuestros clientes. Entonces, aquí es importante que, que tengamos en cuenta que la integración es la que nos va a habilitar esos mecanismos y nuestra estrategia de integración debe siempre estar enfocada en habilitar eh, esos servicios, como lo mencionamos. Entonces, ahora, ¿qué modelos de integración tenemos en los negocios digitales? Ya vimos qué persigue la integración y ahora vamos a ver cómo en este nuevo entorno o en estos nuevos negocios digitales, cuáles son los diferentes escenarios de integración que tengo. Entonces hay un escenario de integración SaaS, es una integración horizontal, ya no una integración horizontal on-premise, donde son en mi data center aplicaciones, sino son aplicaciones que yo tengo en nube, ¿cierto? Donde puedo tener aplicaciones nativas desarrolladas por mí o por otro proveedor, pero también puedo tener software como servicio. Yo ya puedo tener mi HCM, mi gestión de personal, mi ERP en nube y yo necesito integrar aplicaciones que están en nube. ¿Sí? Ahí empiezan a aparecer elementos como un iPaaS, una plataforma de integración como servicio, la cual puedo utilizar eh, para conectar diferentes aplicaciones y ofrecerla como un nuevo servicio de integración. Tengo otro escenario donde son las integraciones híbridas. En este escenario estamos planteando la necesidad de utilizar los recursos que tengo on-premise y comunicarlos con nuevos servicios y aplicaciones que tenga en nube. Entonces, en este caso estamos hablando de un escenario de modernización y coexistencia. Lo más probable es que ya yo tenga en tierra, on-premise, solucionados mis problemas de integración. Y si tengo una arquitectura orientada por servicios, si tengo un Enterprise Service Bus que me va a facilitar esa orquestación de las integraciones y a proveer servicios, entonces yo ya tengo solucionado ese problema on-premise, pero yo necesito poder esos servicios que tengo on-premise, conectarlos con las capacidades que tengo en nube para habilitar esos negocios digitales. Si mi inventario está en una aplicación que está on-premise y yo quiero montar una plataforma para ventas que está desplegada en nube, voy a necesitar habilitar esa conexión. Entonces, aquí ya no, aquí los mecanismos de integración empiezan a estar basados en APIs. Entonces empiezan a aparecer conceptos como API Gateway, API Management para poder gestionar esas integraciones. Y por último, tenemos una integración que llamamos disruptiva y es empezar a conectar todos esos nuevos elementos
de tecnología de cuarta RI que mencionamos al inicio, como blockchain, como APIs, como IoT, como inteligencia artificial, para que puedan integrarse y ofrecer nuevas soluciones y modelos de negocio. Ahora bien, una organización no tiene que estar en uno de los tres modelos. Puede estar en el primero, en el segundo, o estar en los dos primeros o estar en todos, ¿cierto? Sería preocupante que no estuviera en ninguno de los escenarios porque ya si una organización no tiene el tema de la nube y esas tecnologías habilitadas, pues podríamos estar pensando ya más es en la desaparición del negocio. Pero entonces, una empresa puede tener los tres elementos al tiempo y de acuerdo a sus necesidades de negocio decidir si paraleliza ese modelo de integración, si los ataca al tiempo, si ataca primero unos escenarios de acuerdo a su roadmap también de transformación digital. Entonces, aquí tenemos esta parte de los modelos de integración. Ahora vamos a ver esos modelos, qué desafíos y complejidades nos presentan, pensando en la innovación, en esos tiempos que tenemos ahora tan cortos de mientras se genera una idea, poder llevar un producto al mercado, el famoso time to market que siempre están las empresas persiguiendo reducir y empezamos a tener problemas de distribución. ¿Cuáles son los problemas de distribución? Entonces, ahora estábamos hablando que tenemos aplicaciones en nube, aplicaciones on-premise, y esas integraciones van a estar trabajando y esas aplicaciones van a estar trabajando con las mismas entidades de datos que van a estar replicadas en diferentes aplicaciones y que en diferentes procesos de negocio van a estar cambiando sus valores. Entonces vamos a tener problemas de consistencia de datos. Entonces vamos a tener que plantear dentro de nuestra solución cómo vamos a gestionar esa inconsistencia de datos o esa falta de sincronización de los datos. Son escenarios que de pronto en on-premise ya tendríamos resueltos con estrategias de ETL y otros patrones de integración de datos que en nube hay que saberlos manejar y hay que saberlos implementar porque no vamos a querer estar llevando y teniendo un tráfico completo entre on-premise y nube de todos nuestros datos y tener definida bien en nuestra arquitectura cuál va a ser la aplicación mandante de los datos, si vamos a tener una solución de MDM para solucionar este inconveniente. ¿Qué otro problema tenemos? El problema de coordinación. Entonces, nuestros procesos de negocio van de punta a punta y van involucrando diferentes aplicaciones y servicios que se van a orquestar para ofrecer ese servicio de negocio, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos preocuparnos por coordinar adecuadamente la integración de esos servicios, llevar ese camino correctamente, ajustar y tener en cuenta los errores. Eso implica diseñar actividades de compensación, transacciones distribuidas, comunicaciones asíncronas también. Entonces ya no estaríamos hablando solo de coordinación, sino también de coreografía para poder garantizar que ante cualquier falla y ante cualquier interacción en nuestro proceso de negocio, nuestras aplicaciones puedan responder y los procesos de negocio sigan manteniéndose disponibles y activos. Entonces aquí empiezan también a aparecer como patrones de resiliencia que necesitamos garantizar en nuestros procesos de negocio. ¿Qué otro problema tenemos? Es el problema del lenguaje. Ahorita con toda esa proliferación de aplicaciones que mencionábamos que tenemos, pues cada aplicación puede estar construida para una plataforma diferente, bajo un lenguaje de programación diferente, con frameworks de comunicación diferente, con protocolos diferentes, y nos toca empezar a gestionar esa complejidad, ¿cierto? Entonces, nuestra estrategia de integración tiene que identificar todos esos diferentes lenguajes, frameworks, protocolos que estemos utilizando y buscar cómo empezamos a ofrecer soluciones que nos ayuden a resolver el inconveniente, ya sea
por medio de adaptadores, algunos conectores comunes, eso ya se va evaluando, pero ahorita el problema con los desarrollos en nube y las arquitecturas orientadas a microservicios va aumentando aún más porque cada microservicio entonces puede tener un lenguaje diferente y es parte, digamos, de la estrategia que se define en una arquitectura bajo microservicios. Entonces tenemos que prestar eh, mucha atención a este problema y cómo nuestra estrategia, nuestra solución de integración piensa resolverlo. Ahora bien, tenemos el problema de contexto. Y aquí es que muchas aplicaciones ofrecen interfaces que son sensibles al contexto, es decir, que va a depender de que si la invoqué una vez y la segunda vez tengo que invocarla con otro parámetro o que tienen una lógica de negocio embebida y que está segmentada por pasos en las invocaciones. Entonces, debemos propender por abstraer esa dependencia del contexto. Entonces nos tocará pensar en si es necesario crear unas APIs, una capa superior que se encarguen de gestionar ese contexto y que los que van a utilizar y van a invocar esas APIs pues no tengan necesidad de enterarse de ese contexto. También a veces sucede con las mismas APIs de integración que se desarrollan, que se está automatizando o integrando APIs para construir un proceso de negocio y se deja en esa integración que el contexto sea expuesto a través de la API. Entonces, como les mencionaba, el API, el que la va a invocar, tiene que saber en qué paso del proceso está para saber cómo invocarla y esos son problemas que tenemos que evitar. Ahora bien, ¿qué escenarios y capacidades de integración debo soportar en la era digital? Tenemos unos escenarios clásicos y aquí estamos hablando de integración de aplicaciones, que es el escenario clásico que estamos hablando on-premise, donde yo tengo un ERP y un CRM y necesito que se comuniquen, ¿cierto? Ya en nube también lo estamos viendo y que era parte del primer escenario de las integraciones SaaS. Tengo integración de datos. Entonces, normalmente también necesito sincronizar fuentes de datos, hacer que los datos que yo genero desde una aplicación puedan ser llevados a otra, que datos que tengo on-premise estén disponibles en nube y datos que tengo en nube puedan estar disponibles on-premise. Integración B2B, entonces es la típica integración con mis socios de negocio, donde yo empiezo a consumir APIs me proveen, que me provee el socio de negocio, o APIs que yo le proveo a un socio de negocio para que podamos hacer operaciones en conjunto, o si tengo un socio que es mi proveedor de pasarela de pago, entonces ahí yo voy a poder comunicarme con él para que redirigir las opciones, cuando un cliente quiera pagar mi carrito de compra y él se va a comunicar de vuelta conmigo para confirmar el pago, ¿cierto? Y publicaciones de APIs, ya digamos que aunque las APIs son uno de los principales motores que tenemos o habilitadores en los procesos de transformación digital, es un escenario que ya estamos viendo desde hace tiempo, desde antes que estamos hablando de los procesos de transformación digital en on-premise con nuestras arquitecturas también orientadas por servicio. Aquí estamos hablando de escenarios clásicos porque estos son escenarios que ya debería tener resuelta la organización. O sea, esto no es un caso de negocio, ¿cierto? La organización ya debería saber cómo está gestionando su integración de aplicaciones, de datos, de negocio, de APIs. Eso es poniendo un símil eh, como cuando en los años o finales de años 80, principios de los 90, era un caso de negocio para las organizaciones
determinar qué plataforma de correo iban a usar, cómo iban a solucionar el tema de correo electrónico para reducir costos y ese tipo de cosas. En este momento eso no es un caso de negocio, eso es algo que debería estar resuelto y nadie se pone a pensar en eso. Entonces es algo que debería tener la organización. Estos escenarios clásicos ya las organizaciones deberían tenerlos resueltos y la preocupación es cómo los habilito para poderlos integrar en nube. Pero ahora también aparecen unos nuevos escenarios, que son los que llamamos escenarios emergentes y que están muy relacionados con esas tecnologías de cuarta revolución industrial que estamos utilizando, con esos nuevos paradigmas y esas nuevas arquitecturas, como les mencionaba, de la arquitectura por microservicios, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener en esos escenarios emergentes unas nuevas necesidades de integración. Entonces empezamos a hablar por el flujo de eventos, que es todo lo que hablamos del event streaming que tenemos. Entonces es como toda esa cantidad de eventos que se están generando en las aplicaciones hoy en día, yo los puedo aprovechar y los puedo integrar dentro de mis negocios. Cómo los puedo aprovechar por lo menos en una solución de analítica, cómo los dejo disponibles para que se puedan procesar y se puedan sacar información de esos eventos. Tengo otro escenario emergente que es el hub de integración digital y es cómo yo puedo crear esa capa o ese backend digital que me ayude a abstraer todas esas necesidades de APIs que tengo sobre mi aplicaciones desplegadas on-premise. Entonces yo tengo una serie de aplicaciones que existen on-premise, aplicaciones legado, aplicaciones de caja, aplicaciones desarrolladas a la medida, que ya, como les mencionaba, soportan unos procesos de negocio y soportan mi operación. Y yo necesito poderlas habilitar en nube. Entonces, aquí es donde entra ese hub de integración y lo que pretende él es poder construir una capa de backend digital eh, muy apalancada en microservicios y que exponga APIs para que mis aplicaciones en nube se conecten a esas APIs de los microservicios y no se conecten directamente a las aplicaciones legado. ¿Qué me permite eso? Que si yo estoy haciendo un viaje o una transición a la nube, yo podría ir reemplazando después las aplicaciones, cambiando el conector, el microservicio, pero como ya yo tengo un contrato definido en esa capa, en ese backend digital, no voy a afectar a todos los clientes que consuman mis servicios. Y es que tenemos que pensar que las integraciones ahora en el entorno que es de negocios digitales no afectan solo a clientes internos o aplicaciones internas. Además, como vimos, no solo integramos aplicaciones con aplicaciones, sino con personas, con cosas, y esos elementos también pueden pertenecer a externos o a terceros que interactúen con nosotros. Entonces, por eso la preocupación de tratar de mantener esos contratos eh, sin cambios la mayor parte de las veces, o salvo que sea estrictamente necesario, y entonces ese hub de integración digital nos entrega esa abstracción. Otro escenario emergente que tenemos es el de integración IoT. Entonces, ahorita ya tenemos muchos dispositivos IoT y cada vez se van adicionando más y eso implica no solo los dispositivos, sino la cantidad de información que se genera y entonces eso genera también una presión sobre cómo yo voy a gestionar toda la información que se genera con los dispositivos IoT y no solo cómo la almaceno, sino cómo la puedo aprovechar y cómo la puedo aprovechar en el tiempo más cercano al real, porque de nada me sirve tener la información si yo no la puedo aprovechar lo más rápido posible. Entonces, lo ideal sería que yo pudiese tener una señal de un dispositivo e inmediatamente detecte que se cumple un patrón, que hay una anomalía o algo, poder reaccionar. Entonces,
Eso es el principal desafío que tenemos con IoT, es no solo el volumen de datos, sino poder hacer esas decisiones en tiempo real. Y otro escenario nuevo que tenemos es todo lo relacionado con la automatización robótica de procesos. Entonces, esas automatizaciones que estamos haciendo para evitar la interacción de los usuarios en los procesos, también nos están generando otros desafíos de integración, otras necesidades de servicios que tenemos que ofrecer, de capacidades, de elementos de integración que tienen que estar disponibles para que esas soluciones de RPA funcionen y se puedan integrar con todo este ecosistema que hemos venido hablando. Pero nosotros tenemos estos escenarios y cómo podemos resolver el trabajo en estos escenarios. Entonces vamos a necesitar unos roles específicos de integración. Estos roles de integración, como los vemos aquí, también están ordenados cronológicamente. Entonces, esto es lo primero que tenemos de integradores, son unos especialistas de integración. Esos los integradores que hemos visto toda la vida, que teníamos on-premise y que entonces son los encargados de generar todos esos mecanismos, esos servicios de integración, muy alineados con lo que era la arquitectura SOA, con lo que era integraciones basadas en bus de servicios, ¿cierto? Y que requieren un alto nivel de capacidades de desarrollador. Necesita que sea un desarrollador con buenos skills, con capacidades avanzadas de desarrollo para que pueda realizar esta tarea. Entonces, nosotros veíamos este gran número en la organización o era el único rol que veíamos. Y no sé, si estábamos hablando de 10X, empezaron a aparecer ahora los integradores ad hoc. Ya estos integradores ad hoc es en los escenarios que empezamos a ver integraciones de SaaS, de nube, donde empezamos a utilizar iPaaS para integraciones, ¿cierto? Y este rol ya es menos técnico o requiere menos habilidades, requiere un conocimiento técnico, pero ya utiliza unas herramientas que le exigen menos skills de codificación y que le van a permitir con una manera mucho más sencilla definir esos mecanismos de integración y flujos de integración que van a estar disponibles. Entonces ya este integrador no necesita conocer toda la organización, hacer integraciones más avanzadas y complejas, sino va a aprovechar ya parte del trabajo que hizo el especialista de integración con esos servicios que se ofrecen transversales y va a incorporarlos con aplicaciones específicas de líneas de negocio. Entonces, este integrador está muy orientado a resolver problemas de integración específicos de líneas de negocio. Después tenemos el usuario integrador. Ese es un rol completamente nuevo que estamos viendo desde hace poco y es el usuario de negocio quiere poder resolver necesidades de integración de manera rápida y sin necesidad de requerir a los expertos que hablamos antes, a los dos roles anteriores, pero sin necesidad de convertirse en un experto en integración. Entonces ahí empiezan a aparecer temas de reuso de las integraciones que hacen los otros, conectores, y ya él empieza solo con arrastrar y soltar, definir necesidades de integración y por lo menos generar reportes, sincronizar algunos datos que necesite, pero ya no estamos hablando de los otros roles técnicos, sino un usuario que es netamente de negocio y no tiene conocimientos técnicos. Y se ha venido invirtiendo la pirámide, ya cada vez se necesitan menos especialistas de integración y se necesita habilitar más usuarios integradores. Entonces, eso también nos lleva a una necesidad de que nuestra plataforma de integración brinde esas capacidades que le permita al usuario integrador, al usuario de negocio, realizar las tareas. Pero esto no queda ahí. Hay un rol que llamamos el rol del futuro y pues es un futuro cercano, no es muy lejos, y es que
ya pretendemos que las máquinas por medio de inteligencia artificial nos ayuden a hacer parte de las integraciones que está haciendo el usuario integrador de forma automática, ¿cierto? Entonces es que ese algoritmo de inteligencia artificial con los datos, con los comportamientos que se identifiquen puede ser de los dispositivos IoT, de los eventos, de diferentes elementos, él puede identificar necesidades de integración y él mismo las cree. Entonces ya se están trabajando en eso, ya están empezando a aparecer elementos que nos permita y la idea es que la inteligencia artificial cada vez más pueda ir reemplazando los roles técnicos de integración. Entonces, después de que esté cubierto el tema del usuario integrador, empieza a abarcar ya acciones de las que realiza el ad hoc y lo último es tratar de llegar a hacer operaciones de las que realiza el especialista en integración. Ahora bien, ya que mencionamos todos los problemas y las capacidades que necesitamos, ahora vamos a ver cómo podemos solucionar estos dilemas de integración. Entonces aquí Gartner nos propone algo que llaman una plataforma de integración híbrida. Y aquí estamos viendo las capacidades que necesitamos soportar en esta plataforma de integración para solucionar los problemas. Entonces, aquí estamos viendo los roles que necesitamos los usuarios y estamos viendo el especialista de integración, el integrador ad hoc y el usuario integrador o el integrador de negocio, ¿cierto? Y esto ya es un administrador de la plataforma, entonces tengo que ofrecerles experiencia de usuario específica para cada uno de estos roles porque tienen necesidades diferentes sobre la plataforma. Tengo aquí un pilar de gobierno donde me tengo que preocupar por la gestión de las políticas, todo el tema de APIs, cómo manejo las suscripciones, la gestión del ciclo de vida, la calidad de los datos, el tracking. Esta parte de gobierno, la mayoría está muy orientada con soluciones de APIs, ¿cierto? En la parte derecha tengo operaciones y entonces aquí pues ya la parte de cómo administro, monitoreo, entonces todo el tema de observabilidad es súper importante, gestión, seguridad. Y aquí en el centro ya tengo todos los elementos que yo necesito de integración para poder solucionar los inconvenientes que mencionamos. Entonces, tengo contenido de integración preempaquetado, que esto va a estar muy orientado a que lo utilice el, el usuario integrador, ¿cierto? Entonces, ya hay paquetes de integración que están desplegados y que lo único que tienen son parámetros de configuración que se encarga ese usuario integrador de ajustar para, para poder hacer o resolver sus necesidades de integración. Tenemos temas de orquestación y coreografía. Ya hemos venido hablando que yo necesito hacer composiciones de servicios para soportar procesos de negocio, para soportar nuevas APIs y esas orquestaciones y esas composiciones pueden ser por medio de orquestación donde yo necesito invocar dos servicios y coordinar que la respuesta del uno de acuerdo a la respuesta de uno, invocar el otro, o coreografía en el cual yo pueda, por medio de eventos o de señales, hacer que cuando ocurra algo en un microservicio se comunique al otro para que el otro microservicio en algún momento cuando identifique el mensaje pueda reaccionar. Los escenarios específicos de integración que debo soportar, aplicaciones, datos, ecosistemas, que era lo que les venía mencionando, de que ya mis integraciones no son con aplicaciones internas, sino ya estamos hablando de ecosistemas donde yo necesito interactuar con diferentes partners, socios de negocio, es más, ni siquiera socios de negocio solamente, sino yo puedo exponer APIs públicas donde desarrolladores puedan crear y consumir APIs que yo provea. Temas de IoT, de eventos, este es el hub de integración digital, lo de RPA, inteligencia artificial.
tenemos el soporte a la integración digital y pues ya tenemos como todos esos servicios de mediación, el broker de eventos, ¿cierto? Y la integración. Y aquí ya tenemos cuáles son como esas comunicaciones y estilos o estilos y protocolos de comunicación. Entonces el request, que es el típico de las APIs, el request response, el event driven, que es para todo el tema de asincrónicos y comunicación por eventos, y todavía necesitamos gestionar comunicación basadas en archivos. Y esto va a estar apoyado sobre modelos de despliegue donde vamos a tener pues elementos en nube, vamos a tener elementos on-premise, donde de pronto vamos a tener que garantizar que haya comunicación entre sistemas on-premise, aunque la mayoría de las veces esto ya debe estar resuelto, integraciones híbridas, multinube y integraciones Edge o embebidas, donde yo en mis dispositivos puedo empezar a entregar capacidades de integración que pueda desplegar en el dispositivo para garantizar ya integraciones no solo desde las aplicaciones, sino en el borde. Entonces, esto es lo que nos proponen como plataforma de integración, pero esta plataforma de integración no existe en el mercado. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una plataforma, cada vez los fabricantes van ampliando más el espectro y cubren más de las necesidades, pero para yo poder solucionar esta plataforma voy a necesitar varias aplicaciones. Y entonces, para el tema del integrador especialista y todo el centro de integraciones, pues estoy necesitando todo el tema de integración clásico, que era lo que hablábamos de arquitecturas orientadas de SOA, arquitecturas orientadas por servicios, de Enterprise Service Bus. Para mi usuario integrador ad hoc, pues entonces ya yo empiezo a hablar de plataformas iPaaS y tengo el mismo core que tengo en un bus de servicios. Prácticamente un iPaaS me está ofreciendo las mismas capacidades que me ofrece un Service Bus, más o menos cada vez se parecen más. Lo único es que el iPaaS es netamente una plataforma para hacer integraciones en nube, ¿cierto? Aunque puedo consumir algunos servicios on-premise, no habría inconveniente, pero es una plataforma orientada a nube. Tengo las plataformas de API Management, donde voy a gestionar todo este gobierno de las APIs que hemos venido hablando y todas estas capacidades de integración básicas de aplicaciones y comunicaciones y estilos y protocolos de comunicación. Y tenemos un nuevo actor que se llama Integration SaaS, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando de un iPaaS, sino un iSaaS. Y no necesariamente el iSaaS va a existir como una nueva aplicación. Esto es las aplicaciones que yo genero en el iPaaS, las integraciones que yo genero on-premise, las APIs que yo genero para integración, pueden estar disponibles para que este ciudadano o este usuario integrador las pueda usar a través de simples configuraciones. Entonces, esto también genera desafíos para este especialista de integración y este ad hoc, que no solo es entregar paquetes de integración, sino que esos paquetes puedan ser configurables para que un usuario integrador pueda ajustarlos de acuerdo a sus necesidades y generar nuevos elementos. Y esto era lo que yo les mencionaba, que era el paquete o el contenido de integración preempaquetado, que es el que utiliza ese usuario integrador para generar, ya sin necesidad de conocimiento técnico, resolver problemas de integración. Esto pues es lo que tenía para contarles acerca de la integración en los procesos de transformación digital. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Rafa, por tu charla y compartirnos tu conocimiento sobre este tema. Por ahí tenemos una pregunta. Walter Díaz nos pregunta, ¿cuál podría ser el mejor mecanismo para integrar sistemas cloud con on-premise? Bueno, Walter, digamos que como lo mencionábamos y la respuesta, como siempre, del arquitecto, pues depende. Pero, pero digamos que básicamente, si hablamos de un escenario on-premise maduro,
donde ya yo tenga resueltas mis integraciones on-premise, ya yo voy a tener una serie de, de servicios expuestos que los estoy utilizando al interior de la organización y tengo mi catálogo de servicios. Entonces, lo más natural sería ahí empezar a utilizar estrategias de APIs públicas desde cloud desde on-premise hacia nube. Y esas APIs las podría utilizar desplegando temas como API gateways autohospedados, entonces donde yo tengo mi gestión de las APIs en nube y despliego un API autohospedado en on-premise para que las políticas que yo defina para mis APIs en la nube también se gestionen on-premise y así garantizar también que yo pueda exponer esas APIs para la comunicación. Adicionalmente, debería tener en la parte de cloud un iPaaS, una plataforma de integración como servicio para que me pueda gestionar comunicaciones también que yo necesite establecer desde mis servicios de nube hacia los servicios que estoy exponiendo on-premise. Ok, Rafa, muchas gracias. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Agradecemos a todos los ceibaleños, Ceiba fans y a todos los asistentes que nos acompañaron en nuestro evento de hoy, Ceiba Dev Fest. Si desean visualizar nuevamente esta charla, la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @Ceiba Software. También tenemos presencia en otras redes como Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Para conocer los detalles de la agenda de más charlas, pueden ingresar a www.ceiba.com.com/ceibadefest. Los invitamos entonces a participar ahorita en la siguiente charla, que será DevOps, la estrategia del éxito, que está pronta por comenzar. Muchísimas gracias y Maye, recuerden, creo que comentan que hay otra pregunta. oh, ok, ok, no la había visto, lo buscamos por acá. Listo. ¿Qué recomendaciones tienen para cerrar la brecha de conocimiento requerido que tienen los equipos de desarrollo para poder implementar esta tendencia en mayor velocidad? ¿Y qué estrategias e incentivos se utilizarían? Nos pregunta Andrés Ayala. Listo. Ahí el tema, digamos, Andrés, va a depender de los roles. eh, digamos que en el rol de integración de especialista de integración, eh, se van a necesitar un desarrollador experimentado. Ahí sí, digamos que se necesita un desarrollador, como decimos, que tenga cicatrices de guerra para que ayude a resolver problemas, porque ahí los desafíos son grandes. Pero digamos que eh, ya cuando estamos hablando de integraciones ad hoc, son más conocimiento de plataforma. Entonces ahí el tema está, son herramientas de baja codificación, donde no hay que tener, digamos, tan altos skills. Entonces, por esa parte, digamos que podríamos decir que cada vez se va necesitando menos skill de programación, pero eh, también debemos tener claro, y eso sí es como una parte importante, es la conceptualización de cómo funcionan cada uno de los diferentes estilos de arquitectura, de los diferentes elementos que participan, porque eso nos va dando pistas de cómo podemos ir orientando las soluciones de integración. Entonces, no podemos quedarnos, digamos, eh, muchos y para los nuevos, yo digamos porque ya soy de la vieja ola, pero para los nuevos hay que ensuciarse un poquito y me refiero hay que conocer lo que llamamos legado, lo viejo, hay que conocer porque ahí hay muchas cosas y aunque no lo creamos, este tema es como una espiral y aunque la tecnología va cambiando, muchos patrones se repiten. Entonces es importante identificarlos para así uno poder aplicar soluciones. Listo, Rafa. Ahora sí, muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Nuevamente los invitamos a participar entonces en nuestra siguiente charla. Les recuerdo, es DevOps, la estrategia del éxito, que ya está pronta por comenzar. Bueno, Feliz muchas tarde. gracias a todos.